Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes en esta ocasión compartiéndoles la clase número 8 de equipamiento personal. Quisiera poner en este tiempo a hacer una oración para poner en las manos de Dios este precioso tiempo donde vamos a estar compartiendo o capacitándolos a ustedes para esos nuevos líderes de célula. Entonces, me gustaría mucho que cerraran sus ojos y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Le alabamos, le bendecimos. Le damos gracias por poder estar juntos, reunidos en esta mañana, Señor. Le alabamos, le bendecimos y le pedimos que sea usted, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Que la palabra que vamos a ver hoy, Señor, se revele a cada corazón, Señor. Ahí donde está cada uno en sus casas, Señor. Que usted les bendiga, Señor. Que su Espíritu Santo nos revele, Señor, su palabra, como usted quiere que la entendamos, Padre. Le pedimos que seamos uno, usted y nosotros, Padre, para ser eficaces, Señor. Ese nuevo líder, Señor, que usted quiere que seamos, Señor, seamos eficaces. Seamos hacedores de su palabra, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo y yo declaro que ningún arma forjada en contra de nosotros prospera, Señor, sino que usted siempre está resguardándonos con sus ángeles, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el propósito de este tema, hoy nos toca la clase número 8. Y el propósito de este tema es capacitar al nuevo líder de célula para ejercer su ministerio celular con eficacia y al mismo tiempo poder edificar a sus hijos, ¿verdad? Es preparar al nuevo líder de célula para evitar y superar toda prueba que se le presente ahí, ¿verdad? Al líder y pueda superarlo en sus hijos. Entonces, ese tema nos ayuda a que nosotros consagremos también nuestra familia como obreros de la unción quíntuple para la cosecha final, ¿verdad? Dios es un Dios integral. Dios quiere que así como nosotros le servimos, también nuestras familias le sirvan a Cristo. También nuestra familia, para ellos también hay bendición. Entonces es bien importante que usted entienda que no, Dios no quiere solamente la bendición para usted, sino también para sus hijos. Amén. Como texto base tenemos a Josué 24:15 y dice así, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bonita palabra, ¿verdad? Y es la misma actitud que nosotros debemos de tener, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ser los primeros que vamos guiando a nuestra familia, como padres de familia, como líderes. Nosotros somos los que encabezamos el dar el ejemplo, el dar, el ser ese apoyo para nuestros hijos, no solamente para ser esos guías de célula, sino para nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque el primer ministerio que tenemos nosotros como líderes es nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, qué mejor que nuestros hijos aprendan a que ellos también tienen que ser participantes de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ahora para desarrollar el tema, ¿qué debe aprender respecto a sus hijos un nuevo líder de célula, ¿verdad? Debemos de aprender por qué es importante que nuestros hijos participen en el ministerio, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos transmitirles también a ellos
que también para ellos hay promesas de parte de Dios, ¿verdad? Que ellos no deben de ser echados a un lado, sino que vayan en el mismo caminar junto con nosotros, porque Dios está llamando familias sacerdotales a que le sirvamos, que seamos todos, porque qué difícil sería el que, como dice su palabra, dice, caminarán dos juntos si no se pusiesen de acuerdo. Pues claro que no. Cuando uno se pone en una misma dirección con todos sus hijos, es más fácil el poder llevar el evangelio, es más fácil poder llevar un ministerio eh, con mayor eficacia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que nuestros hijos participen en el ministerio? Porque para ellos también hay promesas, porque para ellos también son parte de nuestro llamado como familiar sacerdotal, porque nuestro ministerio comienza con nuestros hijos, ¿verdad? Y era lo que yo les comentaba ahorita. Nuestra primera enfoque debería de ser nuestra familia, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que Dios nos ha puesto, es un Dios integral y nos ha puesto como no separar, no podemos separar o ser unos en una parte y ser otros, sino que somos una familia, pero nuestros hijos son parte de ello. Entonces, otra de las cosas por qué es importante que nuestros hijos participen en el ministerio es porque ellos traerán honra o deshonra en nuestros ministerios, ¿verdad? Y, y como luego dicen, ¿verdad? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, si ellos mismos ven en nosotros el liderazgo, el que nosotros evangelizamos, el que nosotros compartimos la palabra, pues ellos también van a hacer lo mismo, ellos van a honrar lo que uno honre, ellos van a hacer lo que uno haga. Entonces, también porque ellos también impulsarán o detendrán nuestro ministerio. Es bien importante que nosotros los involucremos porque a veces se puede dar la situación de que como si no van caminando junto con nosotros en el ministerio, pues se puede dar de que ellos no quieran caminar y detengan esa velocidad que nosotros queremos tomar. Entonces es bien importante que nosotros tratemos de involucrarlos, ¿verdad? Otra cosa que debemos de aprender es cómo motivar a nuestros hijos respecto al ministerio. Y es cuidando que sus pensamientos a Dios y a sus líderes y al ministerio sean correctos. Es bien importante que nosotros cuidemos esa área porque no podemos tratar de crear en ellos buenos pensamientos, pero por detrás estamos hablando mal vamos a poner, de un líder, o estamos hablando que mal de lo que estamos siguiendo, o sea, del propósito que es dar a conocer el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no andar hablando cosas que no debemos hablar, ¿verdad? Y bien dice la palabra que nosotros tenemos que cuidar nuestra boca, todo lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando cosas que no debiésemos hablar y los hijos lo oyen y ellos dicen que más, o sea, ellos son muy inteligentes, entonces nosotros no tenemos que andar hablando cosas que no son, amén. Seamos correctos, llenos de amor y de respeto, de honra, tanto hacia Dios, al ministerio y a nuestros líderes. Hay veces que podemos tener diferencias, pero hay su momento y para hablarlos, y como dice su palabra, si hay diferencias entre los líderes, entre un consiervo suyo, usted tiene que hablar primero con esa persona, no andarlo diciendo a sus hijos o a otras personas que no corresponden. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a que nuestros hijos se vayan formando un mal pensamiento
o algo malo en su ser, ¿verdad? Tenemos que cuidar esos pensamientos de nuestros hijos. Entonces, otra de las cosas de cómo motivar a a sus hijos con respecto al ministerio es cuidando que sus corazones amen el ministerio, ¿verdad? Tenemos que enseñar a que es un privilegio y no es una obligación, ¿verdad? Nosotros tenemos que eh, eh, cuidar eso, cuidar su corazón de que amen lo que hacen. Otra de las cosas que podemos hacer es cuidando que su corazón esté lleno de visión y propósito como familia sacerdotal, ¿verdad? Cuando compartimos con nuestros hijos una eh, cuando compartimos con nuestros hijos alguna visión o un propósito, es bien importante dárselos a conocer para que ellos también puedan caminar en esa misma rectitud, ¿verdad? Porque cuando se pone uno de acuerdo y entiende uno la visión y el propósito y se los comparte, ellos también son parte de, ellos pueden abrazar, y cuando ellos entienden que uno ama esa visión, ellos también empiezan a amar lo que uno ama. Otra de las cosas, cómo podemos motivar a nuestros hijos, es enseñándoles la necesidad del sacrificio por amor, ¿verdad? Tenemos que hacer muchas veces sacrificios a veces hasta de salir juntos por el ministerio. Eh, yo digo que hay tiempo para todo, y una de las cosas que no debemos de descuidar es nuestra familia, pero también no debemos de descuidar el ministerio. Darle un tiempo, así como que Dios nos dé la sabiduría para darle tiempo a cada lugar, a cada cosa por decir, a nuestro matrimonio, darle su tiempo como pareja, a nuestros hijos, a nuestro ministerio. Y ellos a veces que tenemos que hacer sacrificios en cuestión de tiempo, que no les podemos dedicar tanto tiempo, pero el tiempo que les dediquemos de calidad, que sea honrándolos a ellos, que ellos vean que uno quiere estar con ellos, pero que también el ser parte de un ministerio es bueno y es agradable a los ojos de Dios. Entonces, que ellos vean que lo hace uno con amor. Entonces también debemos de enseñándoles que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Tenemos que impartirles esa fe, ¿verdad? Esa fe de que el ministerio es constante, es perseverante, no es de que ahora quiero y mañana no, sino que la perseverancia y la constancia, tarde que temprano, trae su fruto, y que nosotros tenemos que ser así constantes y perseverantes para que al fin logremos nuestras metas a nivel ministerial, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eh, esa actitud con nuestros hijos. Los hijos deben de ser inspirados con nuestro ejemplo en la participación del ministerio, ¿verdad? Cuando ellos ven el ejemplo, no hay, dice, él me habla mejor que 1000 palabras, o sea, con lo que él es, pues él habla mejor que diciéndome las cosas, con nuestro propio ejemplo. Entonces, vamos a ver el número 3, que dice que cuáles son los obstáculos más comunes de la familia en el ministerio, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos más comunes en la familia en el ministerio? Hay muchos paradigmas, ¿verdad? Dice aquí, paradigmas de impotencia donde se dan por vencidos aún antes de intentar servir a Dios sin descuidar la familia y el trabajo, ¿verdad? Hay veces que vienen a muchos paradigmas y nosotros tenemos que ser eh, esas personas que derribamos todo argumento. ¿Por qué? Porque como líderes de célula nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre va a estar ahí para querer tirar el propósito de Dios, pero que Él nos ha dado la sabiduría para que nosotros podamos salir adelante y romper cualquier artimaña que pueda venir en contra de derribar el ministerio
de Dios. Aquí dice, tiempo global, balancear todos los roles y actividades de la familia, la casa, el trabajo y el ministerio. Es bien importante que nosotros seamos buenos administradores del tiempo, ¿verdad? Como líderes, como padres de familia, tenemos que darle un balance a los roles, a las actividades. Y era lo que yo les quería compartir ahorita, que a veces tenemos que tener un día. Yo les recomiendo que tengamos un día familiar, un día donde nosotros digamos, este día es el día donde yo voy a sacar a mis hijos, donde los voy a llevar al cine o vamos a jugar fútbol o vamos a hacer una actividad que ellos quieran, ¿verdad? Yo siempre les he recomendado que así como tenemos el domingo es del Señor y el domingo es de ministerio, es de iglesia y el domingo que salir ni que salir, o sea, el domingo es para Dios, es en nuestro ministerio. Entonces, así también tenemos que tener un día dedicado a nuestros hijos. Eso es lo que yo les recomendaría. Aquí dice también otro tiempo de calidad, brindar un tiempo sólido y bien apreciado por los hijos, logrando la comprensión y el apoyo de ellos para el resto del tiempo del ministerio. Cuando nosotros les damos ese enfoque o ese tiempo determinado a ellos, ellos pueden entender que hay otras cosas también importantes que hacer. Entre ellas ellos pueden entender como su escuela y lo demás, ¿verdad? Y también a nosotros nos pueden entender como partes de un ministerio que tenemos que echar para adelante. Entonces, la presión del mundo también es otra de los obstáculos que se puede presentar y que tenemos que romper esos paradigmas. Es la presión de la crítica y la murmuración por servirle a Dios con todo nuestro corazón. Hay veces que viene crítica a nosotros mismos, tanto de familiares como de amigos, del círculo que nos rodeamos, que dicen, ya, oye, es domingo y tú a la iglesia, es sábado, ¿por qué es sábado? Lunes, ¿por qué es lunes? Y martes, ¿por qué es martes y miércoles? Todos los días tienes que ir a la iglesia. Pues yo todos los días tengo cosas que hacer para el Señor, todos los días tengo diferentes actividades. Y a veces puede entrar ahí la crítica, pero a veces uno les dice, bueno, ¿dónde quieres que esté entretenido? ¿En el mundo o en las cosas del Señor? Entonces, cuando uno le sirve al Señor, es muy fácil que te enroles con el estilo de vida de una persona cristiana, ¿verdad? Entonces, derribar todo argumento, ¿verdad? Yo le sirvo al Señor y le sirvo con todo mi corazón y lo hago con gusto, no lo hago porque me lo piden, no, lo hago porque es para el Señor, amén. El cansancio, otro de las cosas que puede venir a nuestra vida, ¿verdad? Es otro obstáculo que se nos presenta, no sé si a ustedes, pero a mí a veces sí, ¿verdad? Dice aquí cansancio, niños y padres que se cansan para poder continuar con sus actividades en el trabajo, en la casa y en la escuela y al día siguiente. Entonces a veces se puede dar de que las diferentes actividades que tenemos sea como agotador, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para ser fortalecidos, para ser renovados en su presencia, para poder que Dios nos dé esas fuerzas que necesitamos para atender todas y cada una de las ministerios, de las actividades que tenemos en nuestra iglesia. Otro paradigma que tenemos que romper o obstáculos que tenemos que vencer es el problema clásico con los hijos. Hay problemas que podrían presentarse con o sin el ministerio, como el resto constante en bien, educar y formar su adversidad y cualquier edad y a los problemas clásicos de autoridad con los adolescentes. Hay problemas siempre va a haber. Nosotros, yo les, el mundo sin problemas sería puro dulce, ¿verdad? Pero cuando somos
agridulces. Hay veces que estamos bien, hay veces que entonces le agarramos ahora a la vida. Y en la vida siempre va a haber problemas. Ahora nosotros como líderes, como padres de familia, tenemos que tener esa seguridad de que todos los problemas se van a solucionar y que Dios nos da la capacidad para solucionar todos y cada uno de los problemas que puedan venir. Problemas siempre va a haber. Jesús mismo nos dijo, dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces siempre va a haber problemas, pero nosotros como líderes tenemos que aprender a ver la solución de los problemas para salir adelante. Y en Cristo se puede. Amén. Ahora, dice aquí el número 4, dice, ¿cómo superar adversidades con los hijos sin afectar su ministerio? ¿Cómo podemos superar todas y cada una de las adversidades sin que me afecte cuando yo tengo mi grupo familiar, sin que me afecte cuando yo estoy ahí en el ministerio? Y es muy interesante que nosotros tomemos la oración intercesora, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a estar orando siempre, orando, intercediendo siempre por cada una de nuestras necesidades. Tenemos también que aprender a tener esos diálogos saludables, diálogos sabios, ¿verdad? Con nuestros hijos, a tener esa comunicación que se debe tener. Dice aquí que con la vara y la corrección. Es importante que nosotros aprendamos a corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay veces que es necesario corregir para poder tener un buen resultado. A veces si no corregimos a nuestros hijos, empezamos a ser los hijos mal criados, o sea, mal creados. Y tenemos que a veces quitar ciertos privilegios, ¿verdad? Para que ellos puedan entender que no siempre se puede, si ellos no están obedeciendo alguna regla, algo que se les recomendó, pues siempre hay una consecuencia. Entonces tenemos que ser sabios en la corrección. Otra de las cosas es con la negación inteligente, ¿verdad? Con ministración en la unción quíntuple y con la fe y la paciencia descansando en Dios mientras comunicamos adelante con el ministerio. Mientras continuamos adelante con el ministerio. Es bien importante que nosotros tengamos esa fe, la seguridad de que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y si sembramos buenas cosas a nuestros hijos, eso es lo que vamos a cosechar. Teniendo esa fe, esa paciencia que necesita para llevar el ministerio a cabo. Otra de las cosas de cómo cuidar correctamente a nuestros hijos mientras hacemos el ministerio es cuidando que sus pensamientos a Dios y a sus líderes y al ministerio sean correctos, llenos de amor, de respeto y de honra, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros les transmitamos el respeto por el prójimo. Nosotros no tenemos por qué andar hablando mal de las personas, no tenemos que andar haciendo cosas que no son buenas para como luego dicen, haciendo cosas malas que parecen buenas. Entonces, seamos correctos, llenos de amor, de respeto, de honra. Entonces, dice aquí, cuidando que su corazón esté lleno de visión, propósito como familia sacerdotal. Amén. Ahora, ¿por qué debemos tener fe en la victoria como familia sacerdotal de la cosecha final? ¿Por qué debemos de tener fe? Porque Dios promete salvar a la familia entera. Allí en Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener fe en que así como nosotros hemos sido salvos, también lo va a hacer nuestra casa. Porque Dios salva familias enteras. Dios salvó a la familia entera de Noé, salvó a la familia entera de Lot. Entonces,
Dios es un Dios de familias, ¿verdad? En el corazón de Dios son las familias completas, porque Dios llamó a la familia entera como a la familia de los levitas, a la familia de Aarón, a la familia de Abraham. Entonces, porque usted puede consagrar a su familia como lo hizo con autoridad y determinación Josué, ¿verdad? Entonces, como dice aquí en Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres, o cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esta palabra fue determinante para Josué, ¿verdad? Él determinó que él y su familia servirían al Dios Todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que nos dio promesas, al Dios que nos dio sabiduría. Amén. Entonces, el número 7 dice, ¿por qué es importante consagrar nuestros hijos al servicio de Dios en la cosecha final? Dice aquí, porque son tiempos peligrosos, ¿verdad? Y son tiempos peligrosos porque ahorita la humanidad o las personas del mundo, ¿verdad?, creen a muchas cosas que son malas, les llaman buenas, y a cosas buenas les llaman malas. Nosotros tenemos que cuidar que nuestros hijos tengan temor de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo, por eso dice aquí que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque en la escuela, con sus amigos, ellos están viendo otro estilo de vida, otras cosas diferentes, pero la palabra es nuestra instrucción, es como nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos. Entonces es importante que nosotros consagremos nuestros hijos al servicio de Dios, que les enseñemos los principios que Dios ha establecido para que nosotros podamos tener una vida abundante aquí en la tierra. Otra de las cosas que es porque son tiempos de extrema bendición para quien está en luz, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha bendición. Cuando uno es temeroso de la palabra de Dios, toma decisiones sabias. Entonces, cuando tú tienes una decisión sabia que tomar y la tomas sabiamente, tú eres bendecido. Entonces es importante que nosotros tengamos esa luz, ¿verdad?, en medio de nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos. Dice aquí, porque es importante consagrar a nuestros hijos al servicio de Dios, porque la necesidad es familiar y se requieren familias enteras para ganar familias, ¿verdad? Es importante, es muy importante que nosotros seamos familias enteras, familias que le servimos al Señor, todos con un mismo propósito, con una misma visión, y el Señor se va a agradar con nosotros. Consagremos nuestra familia a Dios y su servicio por medio de la autoridad y la gracia, la sabiduría y el ejemplo. Amén. Vamos a orar y vamos a consagrarle nuestra familia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y haga esta oración. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor, alabando y bendiciendo su nombre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por estos consejos, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, obrando en nuestra vida, que usted nos llene de sabiduría, que usted nos llene de ese propósito por el cual fuimos establecidos aquí en la tierra, Señor. Le damos gracias por esta palabra, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, esté siempre con nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad, a toda justicia, Padre, para ser no solo, Señor, esos buenos líderes de células, sino unos buenos guiadores de nuestros propios hijos, Padre. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo y declaramos, Señor, que somos, Señor, esas familias sacerdotales, Padre, para la honra y la gloria de su nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno,
Esta ha sido la clase número 8, ¿verdad? Y nuestro texto a memorizar es Josué 4, no, perdón, 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el versículo que le dejo de tarea, y pues nos vemos la siguiente semana con la clase número 9. Amén. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día.